Aleluya, gloria a Cristo Jesús. No sé si me escuchen, pero ya estamos aquí una vez más, agradeciendo al Señor Jesús su misericordia. Vamos a orar, por favor, para rogarle a Dios compasión. Les recuerdo que estamos en vivo en este momento, como hace una hora exactamente que ya estamos en vivo, y vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a orar, a pedirle a Dios misericordia, para que el Señor nos bendiga y nos dirija. Padre, en nombre de Cristo Jesús, agradezco tu infinita misericordia y bondad porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad maravillosa de amarte, de servirte, la oportunidad, Señor, de conocerte y estar a tus pies, alabándote en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Quiero, Señor, esta tarde ponernos en tus manos, que tú, Señor, bendigas a los oyentes, tanto por las redes, Señor, como por FM 96.5 FM, en radiovida.mx. Señor, te ruego que bendigas a cada hombre y a cada mujer que nos escucha, porque no es nuestra intención, Señor, de ninguna manera sacar algo de provecho de ellos, sino más bien ser de edificación en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das, y quiero rogar, Señor, que hoy, Señor, me permitas ser un instrumento tuyo, que tú, Señor, dirijas esta oración, que seas tú, Señor, quien dirija tu palabra, y que, Señor, nosotros no llevemos ninguna gloria. La gloria es para ti, Señor. A tu nombre sea la gloria, no a nosotros, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor, y ruego por los oyentes donde quiera que se encuentren. Ruego, Señor, que los bendigas abundantemente. Gracias por todo ello. Doy gracias, hermanos míos, por su compasión, por la compasión del Señor Jesús, porque ha sido bueno con nosotros, porque Él ha estado a nuestro favor. Así que, hermano mío, yo le invito a que usted se goce. No sé si por allí me estarán viendo. Aquí no tengo alguna manera de poderlo identificar porque estoy aquí en el teléfono checando, pero bueno, yo espero que sí. Por lo menos en FM sí estamos en línea. Así es que vamos a la palabra de Dios. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante que yo sé que a muchos les ha de inquietar todavía. Esta fue la pregunta de un varón que Dios ha utilizado para bendición en mi vida. Él pregunta, le invito a que usted haga sus preguntas también, que nos la envíe. Le recuerdo el número donde usted puede mensajearnos. Recuérdese, la línea directa de sus servidores 4441 650837. Le repito, 4441 650837. Y la línea, otra segunda línea que también tenemos, una más sencilla, es 4445 78 78. Qué fácil está, ¿verdad? Muy sencilla. Le repito el número para que usted se lo aprenda. Es importante que usted se aprenda los números. También es línea directa 4445 787878. Así que, hermano, le invito a que usted no deje de escuchar Radio Vida. Ha sido un proyecto grande, ha sido un proyecto que, hermano, nos ha costado para la gloria de Dios, pero del cual podemos decir confiadamente que solamente pocas personas están cooperando, y lo hacemos con gusto. Sí estamos poniendo dinero, pero eso es lo que menos importa. Lo que importa es que usted sea bendecido, que usted se goce con la palabra de Dios y que usted sea edificado con esta palabra. Tal vez algunos tendrán dudas, tendrán inquietudes, pero por eso están las líneas telefónicas, para que usted se comunique. No quiero darle largo tiempo a esto, ¿verdad? Para que ir a la palabra directamente, pero me es importante que usted sepa, ¿verdad?, que estamos dispuestos, y decía Pablo, aún que sé que muchos quisieran dar sus ojos, pero no por nosotros, sino por el Evangelio. Hermanos, se agradece. Así es que disfrute la bendición, gócese. Acuérdese que nos dice la palabra de Dios, mayor gozo es en dar que el recibir. Así es que usted puede dar su atención para con Dios, recibir la bendición y gozarse. Así es, hermano, pido un momento de su atención. La pregunta de hoy fue muy directa, muy sencilla y muy clara. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16.
si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. A ver, vamos a leer una vez más. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. La pregunta de este hermano fue, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Hermanos, pues es una pregunta muy interesante y que la verdad hace buen rato que yo no tocaba este tema. Sin embargo, agradezco a Dios porque hay gente que pregunta. Tenemos una costumbre, no sé si buena o mala, ¿verdad? La verdad me inquieta porque una cosa hacemos en los grupos donde vamos, cada vez que terminamos la oración, decimos preguntas. Es un periodo, es un lapso donde hacemos preguntas, la gente puede preguntar y esto no se hace donde quiera, hermano. O sea, terminamos nuestro tema y una vez que terminamos nuestro tema, al finalizar tenemos un tiempo más, ¿verdad? Donde preguntamos, le decimos a la gente, ¿tiene alguna pregunta? No necesariamente del tema que se acaba de compartir, sino de otro tipo de preguntas. Y a veces como que no tienen muchas ganas, no sé por qué, como que no hay mucha, no sé qué estará sucediendo, algunos no preguntan. Sin embargo, hay gente que sí se inquieta y que sabiendo que el Señor tiene respuesta, porque tampoco lo sabemos todo, hemos de reconocerlo. Sin embargo, podemos preguntar. Sabemos de hermanos, sabemos de personas que Dios está usando y le aseguro que podemos preguntar para que el Señor nos responda por medio de esas personas. Y hermano, insisto nuevamente, la pregunta fue, ¿cuál es el pecado de muerte? Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que rueguen. Entonces, hay muchas inquietudes aquí, muchas cosas interesantes que valdría la pena tocar, pero la pregunta muy clara, ¿cuál es el pecado de muerte? Y, y hermano, pues eso es lo que queremos contestar en esta ocasión. ¿Cuál es el pecado de muerte? Mire, vamos a entender una cosa primeramente. Nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. En la versión antigua dice de la siguiente manera, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga bien y nunca peque. Es decir, todos los hombres, todos, aún el más santo, aún el más limpio, de alguna manera peca, ¿verdad? De alguna manera tiene algo en su contra Dios tiene algo contra él. ¿Por qué? Porque peca, porque tiene fallas. No somos hombres que seamos perfectos. Dios siempre ve un defecto en nosotros, siempre ve algo que está estorbando ahí. Y por esa razón es que Dios nos está hablando y nos dice, tengan cuidado, ¿verdad? David, me recuerdo en este momento que David decía, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Entonces, hay cosas que a veces pecamos en cierta manera por omisión, sin querer. Sí, porque no saludé a la hermana y se sintió mal, o no saludé al hermano, no lo abracé, o porque no le contesté por teléfono. En fin, no sé, hay tantos detalles a veces que uno no considera, ¿verdad? O porque sin querer me traje algo que no era mío y ya me lo traje, ¿verdad? O espero en Dios que no suceda así, que a usted no le suceda. Pero algo llega a pasar siempre que dice la Escritura, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. En otras palabras, todos pecamos, ¿sí? Porque no hay justo ni aun uno, dice Romanos, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Entonces, hay que entender esto. Dios nos habla y nos dice claramente que todos pecamos. Perdón, tuve que moverme tantito aquí. El aparato se movió, perdón. Entonces, dice que todos pecamos de alguna manera y que no hay quien sea justo. De tal manera que usted, si usted es un líder religioso, pues
tiene toda la razón en reconocerlo. Yo le reconozco su posición. Pero delante de Dios, usted también, como yo, podemos tener pecado. Sí, Dios no nos mira limpio a nadie. Dios ve que algo tenemos. Y aún al más santo, insisto, ¿verdad? Primera de Juan 5:16. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. A los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Entonces ya vimos el primer punto, que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, nos dice el libro de Romanos, ¿sí? Pero también hay otra escritura que es muy insistente, muy clara esta palabra que nos dice primera de Juan 3:6. Oiga bien lo que dice. Cualquiera que permanece en él, es decir, en Cristo Jesús, no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hace tiempo nosotros conocimos un grupo del cual yo nomás tuve la oportunidad de ir unas 2 veces a lo mucho. Y a lo mejor usted ha escuchado hablar de ese grupo. No me acuerdo el nombre claramente cuál es. Pero lo que sí recuerdo yo es que este grupo decía que un hombre que ha recibido al Señor Jesús, nunca, oiga bien lo que le digo, nunca peca. Y estaban sobre la gente, duro, sobre esa persona, eh, diciéndole, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estas personas, ¿verdad? Resulta que si ellos no decían que la persona estaba limpia de su pecado, si ellos como líderes no lo decían, la persona no era limpia de ninguna manera. Entonces será pues tener que ganarse el favor de la gente, ¿verdad? Tener que ganarse el favor de estas personas era complicado porque tenía uno que ver tantas cosas, hacer tantas cosas para que aquellos líderes lo respaldaran. Y en serio, tenía que llorar, uno tenía que mostrar su cara de arrepentimiento, debía tener actividades, en fin, tantas cosas. Pero le digo una cosa, el único que perdona pecados se llama Jesús, es Dios mismo. Y no hay otro. Por más que le busquemos que alguien nos perdone, no es posible. Entonces usted debe entender claramente, usted debe saber, oiga bien, que solamente Dios, Jesús, es el que perdona pecados, nada más. Pero parece que le estoy dando vuelta al tema, ¿verdad? Pero no es así. Yo lo que quiero es que usted empiece a descubrir que la palabra de Dios nos enseña y nos dice algo muy claro, ¿verdad? Cuando la pregunta es, ¿cuál es el pecado de muerte? Donde primera de Juan 5:16 nos dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Le voy a poner de esta manera ahora. ¿Por qué razón Dios quiere que no pequemos? Pues nos dice la escritura muy fácil. Número 1, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hoy que viene, ya hasta próxima la segunda venida de Cristo, el Señor Jesús viene a hacer juicio a esta tierra. El Señor viene a este mundo para recoger a su iglesia. El Señor nos dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Amén, amén. Y por esa razón es de que debemos entender que el Señor lo que busca es la santidad. Vamos a ver varios puntos, cuáles son los pecados de muerte. Y aunque usted no lo crea, hay muchos pecados. Es decir, vamos a primeramente a definir cuál es el pecado de muerte. Porque esa es la pregunta, ¿verdad? Pues vamos a entender, óigame bien lo que le digo. El pecado de muerte es aquel que Dios considera que es un pecado cuyo castigo es la muerte física inmediata. A ver si me estoy explicando. Fíjese bien. Dios considera que cuando una persona peca, así como se lo digo, esa persona ofende a Dios, entonces Dios dice, no estoy dispuesto a perdonarle. Y el castigo que yo le voy a dar a esa persona es la muerte física de su persona de forma inmediata. A eso se refiere cuando habla del pecado de muerte. Dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que rueguen. Entonces,
Vamos a ser un poco más detallistas, más a detalle cuáles son esos pecados de muerte, cuáles son esos pecados que nos llevan a la muerte. Mire que hay varios, mire que desde el Antiguo Testamento Dios nos da testimonio de que ya había pecado de muerte. Dios lo consideraba e inmediatamente daba la muerte, de forma inmediata daba la muerte. Y esto, hermanos, pues quisiera irme a prisa para alcanzar todo el tema completo. Por eso es que voy a estar brincándome un poco, pero voy a ser puntual en cada punto. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 6. Yo lo invito a que usted lea conmigo rápidamente con su Biblia, el primer libro de la Biblia, el primero, y vamos a encontrar Génesis capítulo 9. Los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeños. Entonces buscamos Génesis capítulo 9 y el versículo 6. Y aquí va a encontrar usted, juntamente conmigo, cuál es el pecado de muerte, uno de los pecados de muerte del cual está hablando. Dice el versículo 6 de la siguiente manera: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cuál es el primer pecado de muerte? Muy sencillo: el asesinato. Cuando una persona mata a otra persona, la justicia nos dice, la justicia de Dios, que esa persona que mató debe ser muerta, debe morir inmediatamente. No quiero que se me adelante, ¿verdad? Porque quiero que entendamos, yo quiero explicarle primeramente cuáles son esos pecados de muerte, y una vez que usted lo entienda, que usted vea cuáles son los pecados, vamos a ver qué es lo que sucede con la justicia de Dios hoy en día. Entonces ya vimos el primero, que dice que el pecado de muerte, el primer pecado de muerte era el que se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy no lo hacemos así. Sin embargo, para la justicia de Dios nos dice que el hombre que matara a otro, obviamente esto es con premeditación, alevosía y ventaja, es decir, con toda la intención de hacerlo y ganando y buscando la forma de hacerlo, esa persona que lo hizo para matar a otra debe ser muerta, así como él mató, así debían de matarlo, ¿verdad? Esto fue lo que le sucedió a Caín aún antes, ¿verdad? Todavía Génesis atrás, Caín no fue lo que dijo. Dios le dijo, vas a ser errante en esta tierra. Y Caín dijo: cualquiera que me hallare, me matará. Cualquiera que me hallare, me matará. Y dice la Escritura que Dios puso señal sobre él. ¿Cómo fue esta señal? Pues no sé si fue una marca, no sé si le puso algo, un símbolo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios le protegió de la muerte, ¿verdad? Porque Dios tuvo misericordia de él. Entonces, el primer pecado de muerte puede ser el asesinato. Si hay alguna persona que ha llegado a pasar esto hoy en día, hermano, pues es muy triste, ¿verdad? Que llegue a suceder estas cosas. Todavía hay ciertos países que lo hacen, no en México que yo sepa, pero no de forma legal, pero llega a suceder, ¿verdad? Lo dice también Levítico 24:17, el que nos dice así: el que matare a otro hombre será castigado con la muerte. ¿Se da cuenta? Toda la ley desde el Antiguo Testamento ya nos está diciendo que un pecado de muerte, es decir, aquel que lleva la muerte inmediata por juicio de Dios, ¿verdad? Es que el hombre está siendo el medio de hacer justicia a aquella persona, porque lo mataron, entonces esa persona debe morir inmediatamente. Yo lo quiero invitar ahora a que vayamos al segundo punto. ¿Cuál es otro pecado de muerte? Vamos a Levítico capítulo 20 y el versículo 10. Se sorprenderá usted, ¿verdad?, que cómo habla la Escritura. Y lo que yo quiero mostrarle en este capítulo es que así como vivimos hoy en día, pues yo creo que una buena cantidad de la población ya estaría muerta. O tal vez alguno de nosotros que estamos escuchando ya estaríamos muertos, ¿verdad? Vamos aquí a Levítico capítulo 20, versículo 10. Si lo tiene por ahí, hermano, yo lo invito a que lea su Biblia. Dice así: si el hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, oiga bien, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, la persona que peca
esa persona que sale de su matrimonio a tener una relación sexual con otra persona que no es su matrimonio, esa persona que peca juntamente con la otra persona, ¿qué le sucede? Pues los dos deben morir. Eso fue lo que según nos dice por ahí, si no me equivoco, en Juan capítulo 8, usted lo recordará, que nos dice la escritura claramente que le llevaron a una mujer, a cuya mujer le dijeron, la tomamos en el acto mismo de adulterio. Oh, qué triste, ¿verdad? La andaban cuidando y andaban ahí los líderes religiosos atrás de ella, atrás de ella. Pues yo no sé con qué intenciones, pero el asunto es que la encontraron. Y no fue uno, fueron varios, como que todos estaban de acuerdo, todos esos líderes, ¿verdad? Y Jesús en tierra apuntando al suelo. Jesús, ¿no te das cuenta de quién mujer te trajimos? Ya venimos con las piedras duros, listos para pegarle, para darle duro a esa mujer hasta que muera. Y Jesús, escribiendo en tierra, dice que se puso de pie por un momento y dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hermanos, esta respuesta ellos no se lo esperaban, ¿verdad? Y qué triste es ver, oiga bien lo que le digo, como nos lo dice ahí, es que empezando desde los más viejos hasta los más jóvenes, desde el mayor hasta el menor, todos, dice, se fueron retirando. Oh, hermanos, la misericordia triunfó sobre el juicio. La misericordia estaba sobre la ley. Entonces, es muy cierto, un pecado que se castigaba duramente en aquel tiempo, como creo que hoy todavía lo hacen allá por el oriente, en ciertas comunidades. eh, ¿Qué sucede? Que el adulterio lo castigan con la muerte. Así que, hermano, pues debemos de tener cuidado, ¿verdad? Este, Dice por ahí Ezequiel 16:38. Oiga bien lo que dice Ezequiel 16:38. Te castigaré con el castigo de las adúlteras y homicidas. ¿Cuál es ese castigo? Ya se lo dije. La muerte. Debían morir físicamente. Es triste, ¿verdad? Pero el Señor así lo había dispuesto. Era justo en cierta manera para evitar el pecado, ¿verdad? Recordemos que aquí atrásito en Levítico 19:21 la ley decía, la ley era rígida, era dura, y la ley decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, ¿sí? Vida por vida. Eh, es complicado, ¿verdad? Es muy complicado esto, porque mucha gente ya estaría muerta. Mucha gente ya estaría muerta. Y si estaba muerta ya desde hace tiempo, a lo mejor nosotros no hubiéramos nacido. No lo sé, eso no lo sé, pero Dios tenga misericordia, ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de otro pecado que es de muerte, un pecado de muerte. Les recuerdo, primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Entonces, una persona pudiera pecar, no voluntariamente, no debe pecar voluntariamente, porque también nos dice Hebreos, ¿verdad? El que peca voluntariamente, no le queda otra cosa más que juicio de Dios. Eso es terrible. No le queda otra cosa más que una seguridad de un infierno en su vida, toda la eternidad en el infierno. Por lo cual debe tener cuidado, ¿verdad? Pero también llega a pecar uno por error, por omisión, por pensar algo, pero nunca va a ser un pecado grave, o por lo menos eso esperamos, ¿verdad? Que rogamos a Dios que no nos permita, porque quién sabe si Dios nos perdone. Vamos a ver un poco más. Otro pecado de muerte. Levítico capítulo 20, versículo 17. Si lo tiene por ahí, le invito a que lo lea conmigo. Levítico capítulo 20, versículo 17. Si lo tiene, por favor, léalo conmigo. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere la desnudez y ella viere la suya, es cosa despreciable. Esta versión dice execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Su pecado llevará. ¿Quién es el que debe morir? El que abusó, el que tomó a quién, a su hermana o a su media hermana. ¿Sí? Mujeres igual, si pecó con su hermano o su medio hermano, los dos deben de morir. Insisto,
Cuando digo deben no quiere decir que se van a matar o que los deben matar hoy en día. No, no, no. Estoy diciendo, ¿verdad?, que lamentablemente así era la ley. Era muy dura, muy rígida, era muy estricta y eso llegaba a pasar. Tal vez no se daban cuenta, pero Dios sí se daba cuenta y permitía observar que esas cosas salieran a la luz. Y si no era por embarazo, era por otra cosa, pero al fin de cuentas se notaba aquello, ¿verdad? Dios lo mostraba, este, y daba muerte, era necesario dar muerte para que Dios limpiara el pecado. Tenemos otro punto aquí, ¿verdad? En el versículo 14, si usted lee conmigo, ¿verdad? Ya me brinqué una hojita más. Versículo 14 dice así: el que tomare mujer, y oiga bien, y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre ustedes. ¿Quién es entonces el pecado de muerte? ¿Cuál es ese pecado de muerte? Pues era muy sencillo. Cuando un hombre tomaba por mujer a su esposa y a la madre de su esposa. Oiga bien, qué terrible, ¿verdad? Y bueno, pues eso se da hoy en día de muchas maneras. Vuelvo a repetir, perdóneme que le repita, pero quiero que quede muy claro. No estoy diciendo que eso tenemos que hacerlo, de ninguna manera. De ninguna manera. Estoy mostrándole cuál era el ejemplo de que había pecado de muerte en el Antiguo Testamento y que Dios ya estaba mostrando ese pecado a la gente y que les estaba diciendo que debían de morir esas personas. Así que usted y yo, hermano, debemos tener mucho cuidado, porque si Dios llega a alguien a cometer un pecado así, y si Dios lo considera, hermano, Dios puede acortar sus días por haber pecado contra Dios, ¿verdad? Yo quiero invitarle a ver ahora un ejemplo más de este incesto que se lleva a cabo. Yo le invito a que vayamos a Primera de Corintios capítulo 5. No me gustaría, hermanos, que usted se quedara con la inquietud, para que no no confunda las cosas, sino más bien que usted me acompañe a las escrituras, que usted lea la escritura y descubra, oiga bien lo que le digo, descubra que el pecado de muerte ya venía dándose desde mucho tiempo atrás, ya estaba ahí. Entonces, Primera de Corintios capítulo 5 nos dice desde el versículo 1 al versículo 5: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa hizo. Ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien esto, qué terrible. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué nos enseña que él hacía? Y hasta en cierta manera nos invita a que lo hagamos. Claro que rogamos a Dios misericordia, ¿verdad? Porque nadie quiere hacer eso. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Que él, con toda la autoridad apostólica que tenía de Dios, ¿qué es lo que estaba enseñando en cierta manera? Que esa persona que se había acostado con la mujer de su padre, muchos han dicho que no era directamente su madre, ¿verdad? Era su madrastra. Pero ¿cuál es el pecado? Ese es un pecado, es un incesto. ¿Cuál era el castigo? Dijo Pablo: entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para que tenga una esperanza de vida. Y esa esperanza es, aunque el Satanás lo mate físicamente, ¿verdad? Sin embargo, él puede tener la esperanza de una vida, de que Dios le haya perdonado y que se acerque al Señor. Hermano, es complicado, ¿verdad? Es muy, muy difícil estas situaciones. Y hermano, pues no quisiera, muchas veces nadie quiere hacer esto. Sin embargo, a veces es necesario, y yo diría: Señor, guárdanos, guarda la iglesia, Señor, mejor toma tu juicio para que eso no suceda, ¿verdad? Evitar el incesto. Vamos a ver otro caso, vamos a ver otro caso para que cambiarle un poquito el sentido, ¿verdad? De otros pecados de muerte. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Si lo busca ahí,
o lo está anotando. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios: el que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Oiga, qué terrible es esto. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más de la rebeldía de la autoridad. Pero dice que en este caso que está el que menosprecie la ley de Moisés. Así estaba escrito. Podemos decir esto en cierta manera que también el que desprecie la palabra de Dios tiene el riesgo de morir. Oiga bien, morir irremisiblemente. Si usted y yo despreciamos la palabra de Dios, pues está muy claro en otra parte de la escritura donde el Señor nos dijo, ¿verdad? Hay de aquel que le agregue y hay de aquel que le quite. Pero no literalmente, exclusivamente la letra, no. También dice que hay aquel que le quite. ¿Y cómo le puede quitar? Por falta de credibilidad. Porque no obedece la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios se le haya explicado y se le haya dado. Por esa razón puede que el Señor también le quite la vida, porque despreció la palabra de Dios, porque no la quiere creer. Entonces, hermano, pues hay que tener cuidado de no despreciar ninguna parte de la Escritura, sino guardarla en nuestro corazón. Números 15:33, hablando de la ley, dice que quien no observe el sábado deberá morir apedreado. Hay un grupo que le gustaría anotar este versículo, ¿verdad? Sin embargo, le recordamos que el sábado era para el judío. El judío tenía como señal el sábado, más la ley ya fue cumplida. Pero no es el detalle, la explicación en este momento. Más bien lo que queremos mostrarle es, oiga bien, que lamentablemente la ley decía que cuando alguien no guardaba el sábado, no obedecía el mandamiento de Dios, lo que ya venimos diciendo, es que esa persona debería de morir. ¿Por qué? Porque despreciaba, porque no cuidaba del mandamiento de Dios. Y eso es lo que está sucediendo también hoy en día con la palabra de Dios para muchos cristianos. Están despreciando la palabra de Dios por seguir a otros maestros, por seguir a otras personas. Y entonces eso es lo que está sucediendo, que van a ser muertos irremisiblemente, ¿verdad? Sin misericordia. Pero esperamos que no suceda. Insistimos, y perdónenme otra vez, no le estoy diciendo que va a suceder, le estoy diciendo que debemos tener mucho cuidado, porque el pecado de muerte, como lo dice Juan aquí en primera de Juan 5:16, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Entonces, venimos diciendo que hay varios tipos de pecado de muerte. Ya hemos visto varios, le repito nuevamente, el asesinato, que era vida por vida, ¿verdad? El adulterio, que el Señor castiga ya por muerte, ¿verdad? No le agrada el adulterio, es algo que, como nos dice Malaquías, ¿verdad? Que Él aborrece el adulterio, Él aborrece el divorcio, lo dice en aquel momento en la escritura ahí, Él aborrece el divorcio, pero entonces Dios no le agrada el adulterio. El incesto, tanto con un familiar directo, como hermanos, tíos, un hombre o una mujer con su hermano, con su tío, con sus padres, con su madrastra, padrastro, eso a Dios no le agrada, ¿verdad? Y estamos viendo por último, falta al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. Por esa razón Dios también castiga. Vamos a ver uno más, que es algo que ya todo el mundo conocemos y que pocas personas, y es cierto, nadie lo quiere llevar a cabo, porque entonces sí, se quedaría sin mundo sin nadie, así como se lo digo, ¿verdad? Levítico 20, volvemos una vez más a Levítico 20, capítulos 9 al 11, versículos 9 al 11, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Se da cuenta? Versículo 9, una vez más: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Yo creo que exageré un poco, ¿verdad? Pero es un hecho de que el que maldiga padre y madre, híjole, su luz, dice otro versículo, será apagada. Es decir, dejará de recibir la bendición de Dios y al contrario tendrá maldición en su vida. En otras palabras, todo lo que haga le irá mal.
A ver si me estoy explicando, hermano, con esto. Espero me vaya entendiendo usted de que también maldecir padre y madre merece la muerte según la palabra de Dios. Esto es una rebeldía para con Dios. Deuteronomio 21, versículo 21 dice literalmente, hablando de un hijo rebelde, será apedreado hasta que muera. Ups, sorprendente pero cierto. ¿Sí? El rebelde dice, el rebelde. Aquí sí caeríamos casi todos. Ya no habría hijos. ¿Verdad? Ya no habría hijos. Todos hemos sido rebeldes de alguna manera. Bueno, rogamos a Dios misericordia. Vamos a tomar ya unos puntos rápido porque se nos está yendo el tiempo, hermanos, y es importante poder terminar porque vamos a seguir hablando posteriormente de otros temas muy interesantes acerca de lo que es realmente ese pecado o lo que lleva a la muerte y por qué razón, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de este punto. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Porque Juan nos está diciendo, si alguien ve a su hermano cometer pecado no de muerte, demande, es decir, haga oración y se le dará vida. Dios le podrá conceder la vida. ¿Por qué? Porque no es de muerte. No es tan grave por decirlo. Y ahorita vamos a explicar eso. Pero si es pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Entonces, cuando dice aquí, me voy a adelantar un poco, pero dice cuando hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. En otras palabras, cuando Dios ya da la sentencia de muerte, ni todo lo que haga, ni todo lo que diga, ni todo lo que llore, ni todo lo que se flagele, ni todo lo que usted haga, sea padre, sea madre, sea quien sea, líder o quien sea, no importa lo que haga, ya Dios lo sentenció a muerte. Y ahí no hay quien pueda interferir, porque a Dios ofendió y Dios está tomando juicio sobre él. Por eso dice, ya no hay necesidad de que ore casi. Ya no les digo que rueguen, ¿verdad? Que rueguen por esa persona. Rueguen misericordia, pero para él. De todas maneras se va a morir. ¿Sí? Dios lo ha sentenciado así. Entonces va a ser complicado. Pero vamos a ver otro punto, ¿verdad? De pecados de muerte. Yo lo invito a que leamos una vez más Levítico 20, versículos 1 al 5. Un punto más del pecado de muerte. Dice aquí, habló el Señor a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un dios, ¿verdad? Era otro dios, un ídolo que tenían por ahí un pueblo, y que Dios dice, no es posible que ustedes hagan como aquellos pueblos. ¿Qué hacían los pueblos? Acuérdense que estamos hablando del Levítico, de la ley, y entonces ellos estaban acostumbrados a los dioses sabían, no estaban acostumbrados, ellos sabían de los dioses de Egipto, ¿verdad? De aquellas tierras, y por lo tanto Dios les dice, no haráis según las costumbres de aquellas gentes, nos dice en otra parte de la escritura, ¿verdad? ¿Y cuál era esa parte? ¿Cuáles eran las costumbres? Muy sencillo, que el pueblo, aquel pueblo de Egipto, sacrificaba, daba a sus hijos, a sus propios hijos. Hoy no creo que haya una madre que lo haga, ¿verdad? Pero no lo dudo que de pronto hubiera una por ahí que ande muy mal con el Señor, ¿verdad? Que va y sacrifique a su hijo, que vaya y que lo entregue a muerte para otro Dios. Dios dice, tú eres del pueblo de Israel, tu Dios soy yo, diría el Señor Jesús, tu Dios soy yo, así es que no tienes por qué andar sacrificando a tus hijos, no tienes por qué andar haciendo idolatrías. Y eso es lo que Dios está castigando. Y dice una cosa muy interesante, si te haces el sordo, no solamente mataré a esa persona, te mataré a ti y mataré a tu casa completa. ¿Sí? Así es que es muy triste. A veces también el no hacer caso, el no tomar en cuenta eso,
va a llevar a la muerte a mucha gente. Bueno, voy a tomar antes una cosa, otro punto antes de hacer una vez la aclaración. Levítico 20, versículo 27. Oiga bien lo que dice el versículo 27. El hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Quiénes deben de morir? Aquellos que invocan espíritus de muertos. Aquellos que practican el espiritismo. Y aquí otra vez, otra buena cantidad de gente se irían por ese camino. Entonces, es muy triste ver cómo hay gente que aún diciéndose cristiana, quiere volver a esos caminos, porque se les olvida que Dios reprueba esas acciones. Así que hermano mío, por favor, no lo haga. Insisto, no lo haga. ¿Por qué? Porque puede acarrear atrás de usted, la muerte. ¿Sí? No consulte a los muertos, no consulte a los espiritistas. Eso no está bien delante del Señor Jesús. Y a eso se le llama pecado de muerte, como le sucedió a Saúl. Se recuerda ya en el 1 de Samuel capítulo 28, dice que Saúl, por cuanto Dios no le respondía, dijo que fue a la bruja o a la divina de Endor, y eso fue lo que a Dios le molestó. Dijo, ya de por sí estabas enojado contigo, pero por ese pecado hasta aquí llegaste, Saúl, ¿verdad? Quiso invocar a Samuel, y aunque muchos dicen que ese que se levantó sí era Samuel, nosotros creemos que no era Samuel. ¿Por qué? Porque los muertos ya no regresan a este mundo. Ya los muertos están muertos. Regresarán en la resurrección, ¿verdad? Para juicio, para recibir el juicio, de la sentencia del juicio, pero ya no regresan los muertos. Ellos ya no regresan para nada, y por lo tanto creemos que Samuel, por cuanto tenía prohibido que consulta a los adivinos e invocar muertos, entonces estaba en pecado. Y en ese pecado Dios no le podía responder. Así es que por esa razón no podía ser. Me voy un poquito más a prisa, hermano, porque se nos está acabando el tiempo y ya nos queda un pocos minutos, ¿verdad? Dice aquí Levítico 20, 13, versículo 13, por ahí lo tendrá usted a la mano. El versículo 13 que dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tuviere una relación sexual, un varón con otro varón, eso es pecado delante del Señor, y eso merecía la muerte. Hay en el versículo 15 y versículo 16, cualquiera que tuviere copulación con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarán. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Esto es, tener relaciones sexuales con animales era causa de muerte. Jonás capítulo 1 versículo 2. Me voy un poco más a prisa, perdóname, tengo que acabar. Jonás capítulo 1, usted se acordará de Jonás. Bueno, Jonás era aquel varón que se lo tragó la ballena por desobediente. Pero dice la escritura que por cuanto la maldad de aquel pueblo llegó hasta Dios. ¿Y qué sucedía? Pues que había una abundancia de pecado. Abundancia, era grande el pecado de aquel pueblo. Y entonces Dios optó por acabar con aquel pecado, con aquel pueblo. Y Jonás en su rebeldía, ¿verdad? También, pues no quiso ir. Mas sin embargo Dios tuvo misericordia del pueblo y de Jonás. Que si ha sido así, mejor ni lo saca de la ballena o de aquel gran pez, como dice la escritura, de aquel gran pez, y ahí se nos queda. Ahí se acabó la historia y todos murieron felices y contentos, ¿verdad? Qué triste. Pero no, lo que nos está diciendo es que había gran abundancia de pecado y que ya Dios había determinado darles muerte. Ahí está, la abundancia de pecado acarrea muerte, acarrea juicio de parte de Dios para muerte física. Dios quería matarlos físicamente, ¿verdad? Una cosa que quiero terminar, no quiero dejar de pasar, es, lo quiero invitar a 1 de Corintios capítulo 11. Un tema que a lo mejor se nos ha pasado. 1 de Corintios capítulo 11 y el versículo 29. Si lo tiene por ahí, yo sí quiero leérselo.
para que no se nos pase este punto, y que es muy importante cuando usted lo considere. ¿Cuál es el pecado de muerte? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29 al 31, que dice así. Bueno, vamos a leer desde el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice cuenta que está hablando de la cena del Señor. Y dice que cuando uno come indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, oiga bien esto, juicio come y bebe para sí. Si no lo hace de la manera correcta, entonces va a haber juicio sobre nosotros si no lo hacemos entendiéndolo y comprendiendo lo que el Señor nos quiere dar a entender. Por lo cual hay muchos, y oiga bien esto, está hablando en el contexto de la cena del Señor, y dice, por cuanto no lo hicieron de manera correcta, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Es decir, que cuando uno no se acerca de la manera correcta a la cena del Señor, fíjese que hay tres situaciones. Dice claramente, hay enfermos, número uno, hay debilitados, tienen desánimo espiritual y hay desánimo físico, ¿sí? Hay ciertas cosas que no les gustan, se ven desanimados. Y también hay, dice aquí, muchos duermen. Cuando habla de la muerte se refiere a que están muertos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no comieron la cena del Señor correctamente. Así pues, versículo 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas se las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano, ¿se da cuenta de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Voy a repetirle todos los puntos para que usted no lo pase desapercibido. ¿Cuál es el pecado de muerte? Es decir, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte de forma inmediata? ¿Cuál es ese pecado? Bueno, pues hay muchos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se venían reflejando y también en el Nuevo Testamento se nos está mostrando. Quiero aclararle, este juicio primeramente lo hace Dios. Ahí nosotros no podemos entrar. Cuando Dios dice, me has ofendido, no me haces caso y yo ya me cansé, por decirlo así, entonces Dios dice, te voy a dar un castigo y este es la muerte física. Y por esa razón, ¿verdad? Es que debemos de nosotros tener cuidado porque también podemos estar en ese punto. Aquí no alcancé a leer, pero también tenemos otro punto, otros puntos que sí me gustaría antes de continuar leérselos rápidamente, ¿verdad? En el caso de la rebeldía de Coré, ¿se recuerda usted? Números 16:32, donde dice la escritura que por causa de rebelarse aquellos hombres, Dios permitió que la tierra se abriera y que se los tragara a ellos, los rebeldes, y sus casas se los tragara vivos. Por eso dice la escritura, descendieron vivos al Seol. Imagínense caer no en una zanja, que se le abra la tierra abajo y allá va a dar al Seol, cayeron vivos. Eso de ser algo terrible, ¿verdad? Y también David pecó contra contra Nabal, lo mató, ¿verdad? Y ahí Dios tomó juicio. Ananías y Zafira, se recuerda, ahí en Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentirle a aquel Pedro, ¿verdad? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Pues el Señor dijo, Pedro fue el que dijo, ¿verdad? No están mintiendo a los hombres, están mintiendo a Dios. Cuando uno miente voluntariamente delante de Dios, ya está el juicio sobre él. Y en ese momento dice la escritura que cayeron muertos. Primero el varón, después la mujer. Cayeron muertos y los jóvenes fueron, los recogieron y así mismo los enterraron. Entonces, hay muchos pecados, hay mucho pecado que Dios no se complace y que da muerte de forma inmediata. Mas sin embargo, hermano mío, esto no significa que Dios no tenga misericordia. Quiere decir que el Señor, teniendo misericordia, a veces no nos da el pecado de forma inmediata, pero que sí debemos nosotros tener mucho cuidado porque puede ser que a lo mejor un día nosotros
cometamos ese pecado y debemos rogar a Dios que tenga misericordia. Claro que si aquel que permanece en Cristo Jesús, de ninguna manera lo va a cometer. ¿Por qué? Porque sin mí, dijo Jesús, sin mí nada pueden hacer. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? O sea, lo que podemos hacer con Cristo es permanecer en santidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por lo tanto, aquel que permanece en Cristo, que está en Cristo constantemente, no peca. Quiero terminar con esto, lo que nos dice aquí Levítico 20, una vez más, versículo 22 al 26. Dice así: Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y pónganlos por obra. No sea que yo los vomite de la tierra, no sea que les vomite la tierra en la cual yo los introduzco para que habiten en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Dios los desechó y los abominó. Dice, pero a ustedes les he dicho, ustedes poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, que los he apartado de los pueblos. Por tanto, ustedes haréis diferencia entre el animal limpio e inmundo, entre el ave inmunda y la limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales los he apartado por inmundos. Habéis pues, oiga bien, versículo 26, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Se da cuenta? Habéis de ser santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la instrucción de Dios para hoy, para este momento? Que debemos buscar la bendición del Señor Jesús y cuidar nuestra vida, cuidarnos nuestra santidad. Debemos entonces encomendarnos al Señor y pedirle misericordia, que Él dirija nuestros pasos y que nos apartemos de todo mal, que busquemos estar en la presencia del Señor, pedirle misericordia, porque no sea que un día de estos el Señor se enoje y entonces sean acortados nuestros días. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero agradecer, Señor, tu misericordia, porque si no hubiera tenido, Señor, misericordia, ciertamente como Sodoma y Gomorra fuéramos, Señor, tal vez peores. Pero hoy, Señor, tú has tenido misericordia y nos estás hablando, ¿verdad? Para que nosotros cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro testimonio, para que nosotros te busquemos a ti. Quiero rogar, Señor, una vez más, por todos los radioescuchas. Quiero pedirte, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que están buscando de ti. Quiero pedirte, Señor, que tú los bendigas, que tú los guíes, Señor, y que tú les muestres tu misericordia, para que ellos reconozcan y vean que no es otra cosa, Señor, que tu fidelidad a tu palabra y a tus promesas que aún nos tienes con vida. Que tú eres un Dios de amor, pero también de juicio, Señor, que haces justicia al hombre. Que tú eres un Dios que tiene misericordia, pero que también, Señor, sabes hacer justicia a cada varón y a cada mujer. Gracias te damos por todo ello y gracias, Señor, por este pueblo que hoy nos está escuchando. Bendíceles abundantemente y, Señor, guárdanos a cada uno de nosotros para seguir adelante en tus caminos. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu misericordia. Ruego, Señor, por aquellos que nos miran y por aquellos que nos mirarán más adelante. Señor, te ruego que dirijas, que los bendigas y que los edifiques. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo invito una vez más. No deje de escuchar radiovida.mx 96.5, la voz de la Biblia. Continúe, recuérdese que tenemos 24 horas al día, los 365 días del año, y que nuestra única intención es que usted sea bendecido, que usted reciba la bendición del Señor. Así que quiero aclarar algo más, no tenemos representantes comerciales, así es que alguien va por ahí diciendo que va de parte de Radio Vida, dígale que no, que es un mentiroso. Cualquier asunto, no deje de comunicarse con nosotros para serle de bendición. Les recuerdo los números: 44 41 65 08 37 o el número 44 45 78 78 78. Más fácil de aprender.
4445787878. Que el Señor Jesús le bendiga y esperamos vernos pronto, no solo en este mundo, sino en los caminos del Señor. Dios les bendiga y que el Señor les multiplique en bendición. Continúe con Radio Vida. Vamos a continuar en este momento con nuestro hermano Arsenio Barajas, que se encuentra ya por California. Dios le bendiga abundantemente. Así es que, por favor, insisto, no se retire. Que el Señor Jesús le bendiga.